Vamos a buscar el capítulo 20, Juan 20, versículos 30 y 31. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Vamos a leer juntos esta porción de la palabra de Dios. Juan 20, 30 y 31. Juan 20, versículos 30 y 31. Vamos a leer juntos esta porción de la palabra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Siéntese, por favor, hermano, vamos a compartir de este tema que se ha titulado El propósito del libro. Y bueno, cuando nosotros vemos la palabra de Dios es muy importante que más allá de solamente tener una práctica devocional, de leer algo que nos edifica, también estudiemos a fondo la palabra de Dios. Si no la estudiamos, es posible que no tengamos un conocimiento más profundo de la misma. Igual que con cualquier libro, si lo leemos superficialmente, posiblemente no vamos a tener la idea de todo lo que dice una obra, y nosotros tenemos que fijarnos, estudiar, analizar, sacar notas, repasar otra vez lo que leímos, y lo mismo se aplica a la Biblia. Tenemos que leerla a fondo para poder obtener el conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Juan hace una especie de paréntesis en su escrito. Ya hemos dicho que está hablando de la última noche en la vida de Jesús, cuando Él oró por los discípulos, cuando Él los ministró, cuando Él los aconsejó, y Él les habla de lo importante que es permanecer en la obra de Dios, y cuando Jesús resucita, les encomienda que sigan adelante en la obra que va a hacer a todas las naciones, que la iglesia no se iba a acabar cuando Jesús se fuera al cielo, sino que iba a haber una obra de continuidad del mensaje de salvación. Entonces, el Evangelio de Juan tiene algunas particularidades. Si usted ha estado ya estudiando la palabra de Dios en alguna iglesia, sabrá que los 4 evangelios son diferentes, que Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos porque dan un panorama general, como una sinopsis de la vida de Jesús. Y empiezan hablando de las genealogías, quiénes fueron los papás de Jesús, cómo empezó a predicar. Pero Juan se le llama el evangelio teológico. Es un evangelio que empieza con la divinidad y no empieza diciendo de María y de José y de la Navidad que nosotros entendemos, sino que dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y estaba con Dios, todo fue creado por Él, y entonces empieza desde la eternidad. De manera que el evangelio de Juan es diferente de los sinópticos. Y aunque algunos temas coinciden, Juan es un evangelio muy especial. También se dice que es suplementario y complementario de los sinópticos, porque aunque toca algunos temas que en ellos se registran, también complementa algunas ideas o suple algo de material que no está en los sinópticos. Y entonces es un evangelio especial. Otra cosa importante de este evangelio es que registra el ministerio de Jesús en Judea y en Samaria, mientras que los otros 3 evangelios hablan del ministerio en Galilea. Entonces hay algunas diferencias estudiando un poquito a fondo los evangelios, y tenemos de esta manera 4 enfoques del evangelio, de lo que hizo Jesús, y tenemos una idea más clara de quién es Él. Hay quien pregunta, ¿por qué 4 evangelios? Bueno, en el plan perfecto de Dios, Él permitió que 4 escritores con diferente enfoque hablaran de Jesús. También algunos ya hemos estudiado que Mateo le escribe a los romanos, a los judíos, y él presenta a Jesús como el Hijo de Dios y habla de las profecías que se cumplen. Mateo habla de Jesús como el que cumple las profecías judías. Marcos le escribe a los romanos y él habla de Jesús como una autoridad, la gran autoridad de Jesús, cómo Él tenía el poder, cómo Él está hablando, cómo Él enfrenta, y es un evangelio de poder. Lucas escribe a los griegos, y entonces se dice que habla de Jesús como el hombre perfecto.
y habla de muchos detalles de la perfección del carácter de Jesús. Y Juan le escribe, decimos, a la iglesia y presenta a Jesús como el Verbo encarnado. Entonces son diferentes aspectos del Evangelio, pero algo también que es especial de este Evangelio de Juan es que él hace un propósito del libro. Lo que podría ser un prólogo en otro libro, este libro se ha escrito por esto, o esta obra se hace con este propósito. Aquí dice Juan su prólogo, aunque está hasta el capítulo 20, y dice, el propósito de este libro es que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Entonces es el único evangelio que hace un prólogo, aunque está muy posterior al escrito, pero está haciendo un prólogo. Y también algo muy importante también es que habla de una manera de discurso y narración y una presentación teológica de quién es Jesús, más que una narración cotidiana de los días y los milagros. Es un evangelio así que da un enfoque del poder de Dios, de la divinidad en Jesús, y es muy especial. También algo muy importante de Juan es que es el que habla más del Espíritu Santo. El evangelio que más presenta la obra del Espíritu Santo es el evangelista Juan. Aunque todos hablan del Espíritu Santo, Juan habla más del Espíritu Santo, su presencia, cómo ministró a Jesús, cómo lo impulsó, cómo lo hizo seguir adelante con la gran tarea de darnos la salvación. Entonces es muy importante esto, y algo más es que Juan escribe basándose en lo que tiene en su memoria. Mateo escribió como un publicano y él registró muchas cosas, vivió con Jesús, era de los 12 apóstoles y hace un registro muy específico. Marcos no conoció a Jesús, no estuvo con Jesús como apóstol, pero tiene la referencia de Pedro y de otros apóstoles, y realmente el primer evangelio que se escribió fue Marcos. Marcos se escribió en el año 52 después de Cristo. Los demás evangelios son posteriores, Mateo y Lucas, y el último es Juan, que posiblemente se escribe entre el año 90 y el año 100, entonces hay algunas diferencias que se tienen que notar de los escritores, pero era muy importante que hubiera 4 enfoques de quién es Jesús. Una biografía de Jesús sería buena, pero 4 biografías nos dan así un contexto más completo. Ya dijimos a los pueblos a los que se le escribió, las personalidades de los escritores. Bueno, Lucas como médico, él tampoco conoció a Jesús, él es discípulo de Pablo, pero registra exactamente y él pregunta y dice que investiga y va haciendo toda una narración de investigación. Pero Juan no lo hace así. Juan lo hace muchos años después y lo hace basado en su memoria, dirigido por el Espíritu Santo. Entonces es muy importante notar esas diferencias en los 3 sinópticos y el evangelio teológico. Ahora, ¿qué es lo que hace especial este tema del propósito del libro? Es que todo lo que se dice en los evangelios, hermano, tiene un solo objetivo: que nosotros conozcamos a Jesús. Y vamos a ver entonces que tenemos 2 cimientos de la salvación presentados por este evangelista, 2 cimientos para que nosotros conozcamos la vida eterna. Y el primer cimiento que él presenta son las señales. Las señales, versículo 30. Juan 20:30 es el cimiento de las señales. Cuando hablamos de un cimiento, por supuesto, estamos haciendo alusión a una obra arquitectónica o de ingeniería. Y todos sabemos que, bueno, para que un edificio se pueda sostener es necesario cavar, diseñar, y es necesario hacer un trabajo para que el edificio se sostenga. Algunas personas quizás se sorprenden de que los grandes edificios tienen cimientos que pueden ocupar bastantes metros hacia profundidad de la tierra para que se resista aquella construcción. Ahora que hablamos de los grandes edificios de Dubái, estos edificios de 700 pisos que dejaron a los de Nueva York a la mitad, y decimos, bueno, ha de estar impresionante, ¿no? Pero imagínense la cimentación que se requiere para que un edificio que además está en una zona donde hay muchos vientos y muchas tormentas de arena, se sostenga. Pero ya hay edificios de 700 pisos y se queda uno sorprendido de lo que hace la ingeniería y la arquitectura. Bueno, para que ese edificio se mantenga hay que rascar, hay que trabajar, hay que llegar a la roca, hay que hacer un diseño de emparrillado o un diseño especial para que se sostenga el edificio. También nosotros tenemos un cimiento en la fe. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar enraizados, cimentados en Jesús, para que no nos arranquen muchas circunstancias de la vida. Entonces tenemos que estar bien cimentados en Jesús, y el primer cimiento son las señales. Eso es muy importante porque dice aquí el versículo 30, hizo Jesús otras muchas señales en presencia de sus discípulos. Cuando vemos la palabra señales, se puede traducir por supuesto como milagros, prodigios, portentos, poderes, algo que demuestra el gran poder de Jesús. Jesús hizo grandes señales, por supuesto. Y dice aquí que Jesús hizo otras señales que no están registradas en los evangelios.
Entonces es muy importante que notemos que lo que está registrado es lo que nosotros necesitamos creer. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no hay más registros? ¿Por qué no hubo más testimonios escritos de la gente que recibió una sanidad, que Jesús resucitó un muerto, que Jesús le proveyó? Hubiera sido imposible porque todos eran iletrados. Recuerde que la gran mayoría de la población era analfabeta. Muy poca gente sabía leer y escribir. Saber leer y escribir equivalía a ser un intelectual en nuestros días. Entonces muchos no sabían ni leer ni escribir, pero recibieron los milagros, recibieron el poder, recibieron aquellos prodigios que confirman la divinidad de Jesús. Nada menos que Nicodemo cuando dice a Jesús, sabemos que vienes de Dios, porque nadie haría las obras que tú haces si no viniera de Dios. Está diciendo que los milagros confirman quién es Jesús. Cuando lo vieron levantar muertos, cuando lo vieron caminar sobre el mar, cuando lo vieron levantar muchos enfermos, entonces se estaban dando cuenta que Él viene de Dios. Y más adelante se dan cuenta que Él es Dios. Por eso decíamos que la revelación es progresiva. Dios nos va dando poco a poco la información para que la vayamos manejando, porque es tan sorprendente Dios que si nos diera toda esa información ni la captamos ni podríamos alcanzar a asimilarla. Entonces es muy importante ver que esos milagros confirmaban su divinidad. Cuando lo veían predicar, sanar a las personas, tener esa autoridad, la gente iba viendo que Jesús es alguien muy especial. Entonces las señales son importantes. La palabra señal en griego es semeía. Se dice en griego semeía, la palabra señal, y ya dimos los sinónimos, ¿no? Viene de dunamis, virtud, poder, potencia, un milagro, un prodigio, una maravilla hecha por Dios. Entonces Dios hace maravillas. De hecho, la creación es una maravilla. Si observamos el diseño, se llama el argumento teleológico en la palabra de Dios, cómo Él diseña el universo. Ese diseño nos deja sorprendidos. No es posible que haya evolución o que la madre naturaleza lo esté creando todo. Cada vez que la ciencia descubre más cosas complicadas, nos damos cuenta que el autor es de una mente más sofisticada. Porque no somos producto de una casualidad, por supuesto. Entonces, este ser que es tan inteligente, diseñador del universo, sabio, santo, manda a su Hijo para darnos salvación. Entonces, es un programa muy especial, el programa de Dios. Ahora, dice también que estas señales que no están en este libro, nos da a entender que no se registraron todas, pero que es muy importante que solamente nos basemos en las señales que están registradas. Muchas personas tenemos tradición teológica o tradición religiosa y a veces nos dicen algunas historias que no están en la Biblia. No sé a cuánto les han dicho que cuando Jesús era chiquito hacía milagros. ¿Alguien oyó una cosa así? Que dicen, no, mira, Jesús desde que era chiquito le cortaba el cuello a los pollos y luego se los colocaba chueco, pero se los colocaba y los pollos quedaban así como que andaban de lado. Y uno se lo cree y dice, oye, entonces Jesús, no, desde chiquito él se levantaba en los árboles y caminaba de un árbol al otro. Entonces, esas cosas son invenciones, tradiciones que no están basadas en la palabra de Dios. Y nosotros no tenemos por qué hacer caso a esas tradiciones. Pero lo que está escrito es lo que nosotros necesitamos creer y saber. Entonces, un cristiano tiene que vivir con la Biblia en la mano, en su mente y en su corazón. Lo que Jesús hizo, ese tipo de milagros, ese tipo de prodigios, ese tipo de maravillas son las que sigue haciendo en la actualidad. Las demás cosas que la gente inventa no son maravillas hechas por el Señor. Ahora, dice, las cuales están escritas en este biblio. En griego, biblio quiere decir pequeño libro, un pergamino o una parte de la palabra de Dios. Juan, que escribe 21 capítulos, piensa que su escrito es un librito. Dice, este librito que escribí no registra todo, registra lo que ustedes necesitan saber, pero las cosas que Jesús hizo estaban en el corazón de la gente y de los creyentes. Jesús hizo muchas cosas más de las que están registradas en este libro. También habla la palabra biblio de una carta, un librito o un pergamino. Puede ser una parte de la palabra de Dios. Recuerde que tenemos 66 libros que constituyen la Biblia, pero cada uno tiene una parte de la revelación que necesitamos conocer. Ahora, este librito que Juan escribió está hecho en base a señales. Juan habla de 8 señales, a diferencia de los 3 evangelios sinópticos que hablan de decenas de milagros y decenas de señales. Si usted lee bien Juan, nada más presenta 8 milagros. Son muy poquitos, ¿no? Casi son milagros genéricos. Cada milagro representa los muchos que él hacía, pero nada más presenta 8. En Juan 2, del 1 al 11, habla del agua convertida en vino. Recuerda las bodas de Caná, que a mucha gente le causa problemas por la mamá de Jesús y por el vino. Son 2 problemas teológicos que se dan por esa circunstancia. Juan es el único que lo registra. Pero también habla de otros milagros. Por ejemplo, en Juan 4, del 46 al 54, habla de la sanidad del hijo de un noble.
habla de que Jesús sanó a una persona que no era un judío consagrado, y eso era algo así como una ruptura con el esquema de los judíos. Ellos creían que Jesús solamente sanaba a puros judíos, y no, Jesús sana a unos extranjeros, a alguien que es hijo de otra persona importante, y le da una sanidad a alguien que no es judío. Juan 5, del 1 al 18, habla de la sanidad de un paralítico. También de una manera muy específica dice cómo un paralítico llegó y Jesús oró por él, y los amigos de este paralítico lo llevan y Jesús hace el milagro y le da el poder de volver a caminar, y ese paralítico quedó totalmente sano. Es muy importante notar ese milagro. Juan 6, del 1 al 15, habla de la alimentación de una multitud. Este milagro sí lo registran los 3 sinópticos, pero es muy importante notar cómo Jesús multiplica los alimentos. Es otro tipo de milagro que Jesús hace. También en Juan 6, del 16 al 21, presenta cómo Jesús caminó sobre el agua. Ahí Jesús está derrotando las leyes de la física y las leyes de la naturaleza. Nadie puede caminar sobre el agua. Jesús lo hizo en 2 ocasiones, y ahí se registra una de ellas. También en Juan 9, del 1 al 41, habla de la sanidad de un ciego. Dice cómo Jesús específicamente se detuvo y tocó a un ciego y el ciego fue sanado y podía ver. Entonces es un milagro muy especial. Y también tenemos en Juan 11, del 1 al 57, la resurrección de Lázaro. Es un tema especial de Juan, la resurrección de Lázaro. De 4 personas en los evangelios se habla que Jesús lo resucitó, y Lázaro es uno de ellos. Entonces habla de él de manera especial. Y también Juan 21, del 6 al 11, habla de la pesca milagrosa después de la resurrección. Son 8 milagros en el evangelio, pero esos milagros se clasifican. Los milagros de Jesús pueden ser una suspensión del orden natural de las cosas para darle gloria a Dios. No es natural que haya una persona que camina sobre el mar. No es natural que una enfermedad cese por el poder de Dios, pero esto glorifica a Dios. Entonces Jesús detiene el orden natural de las cosas. Por eso nosotros decimos, en mi vida, si hay alguna situación que no puedo resolver, si los médicos no pueden resolverla, si la gente no puede resolverla, pero si Dios quiere resolverla, Él lo puede hacer, porque Dios detiene el orden natural de las cosas para que haga un milagro. Es una suspensión momentánea. Otra cuestión que vemos aquí de Jesús que se da mucho son las sanidades. Las sanidades es, por supuesto, detener los efectos de una enfermedad. Y algo muy importante en las enfermedades, hermano, es que pueden ser de cualquier tipo de enfermedades. La suegra de Pedro estaba enferma en cama, no era algo grave, pero Jesús oró por ella y se levantó y servía a Jesús, la suegra de Pedro. Pero hubo casos de gente que estaba muy, muy enferma. Y Lucas, el médico, cuando escribe su evangelio, detalla algunas enfermedades. Dice disentería, o dice una enfermedad de este tipo, una enfermedad nerviosa, da alguna clasificación. Entonces cualquier enfermedad puede ser detenida si está en la voluntad de Dios y por el poder de Dios le glorifica. Dios puede sanarnos de cualquier enfermedad. El siguiente milagro es de aprovisionamiento. O sea, Él provee para nuestras necesidades. Cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, es un milagro de aprovisionamiento o de alimentación. Y realmente decir, bueno, unos pocos peces y unos pedazos de panes ahí no podían alimentar a 5,000 familias, pero en las manos de Jesús, Él alimentó a esas familias. Yo creo que muchos tenemos de testimonio, ¿no?, de que Dios nos ha multiplicado la provisión, nos ha hecho que nos alcance el dinero, que nos alcance la comida, y es una bendición muy grande. Y el cuarto tipo de milagro es resurrección de muertos. Y es, por supuesto, cuando alguien que está clínicamente muerto y Dios le da otra vez la vida porque Él quiere hacerlo. Y en la palabra decimos, hay 4 milagros de levantar a muertos más la resurrección de Jesús. Son 5 milagros de resurrección registrados. Y eso es muy importante. Ahora, cuando Jesús murió, dice que se levantaron muchos santos, ¿recuerda? No dice cuántos. Hubo otros que resucitaron. No sabemos ni quiénes ni cuántos, pero es un milagro que Dios puede hacer. Entonces, estas señales, dice, no están escritas, pero no era necesario que se escribiera. Por eso cuando alguien le diga que hay otro libro que registra milagros de Jesús, o que alguien dice que hay otros tipos de milagros, lo que tenemos que hacer es cerrar nuestra puerta del corazón y de la mente y decir, gracias, todo lo que yo necesito saber de señales está en la palabra de Dios. Lo que sí está escrito es lo que yo necesito para mi vida personal. ¿Podemos orar por sanidades? Por supuesto que sí, porque Jesús oró por sanidades, los apóstoles oraron por sanidades. De hecho, hermano, tenemos que hacerlo siempre. Cuando alguien está enfermo, tenemos que orar por él. A menos que esté grave, que se esté desangrando, que sea una cuestión de vida o muerte y lo llevamos a un hospital de inmediato, y aún así, camino al hospital, tenemos que orar. Pero siempre oramos por sanidad.
Por supuesto, cuando usted se enferma, ora por sanidad, pero es muy importante que también usted acuda al médico, porque algunas iglesias por ahí dicen que es pecado, falta de fe ir al doctor, que eso es no confiar en Dios. No es así. Nosotros decimos, si yo oro y Dios sana, testifico, Dios me sanó, hermanos, estaba yo muy enfermo, los médicos detectaron algo y Dios me sanó, ahí hay un milagro. Pero mientras Dios no me sana, yo tengo que ir al médico, tengo que tomar medicinas y tengo que esperar hasta que Dios me sane, ¿de acuerdo? Porque algunos hermanos luego dicen, yo ya dejé la medicina, en el nombre de Dios la dejé. ¿Y por qué la dejó? Si todavía no está sanado, es que no es el tiempo de Dios o no es la voluntad de Dios y andamos por ahí confesando y declarando y diciendo que estamos sanos cuando todavía no es el tiempo del Señor. Ahora, algo muy importante de la sanidad, cuando yo no sano, Dios tiene un propósito, ¿verdad que sí? Cuando nosotros nos hemos enfermado, Dios nos fortalece en la fe, porque es más factible orar cuando estamos enfermos. ¿Sabe que cuando estamos sanos no nos da mucho tiempo luego de orar? No sé aquí cuántos seamos cristianos de oración. De verdad, en el corazón anhelamos que seamos cristianos de oración. Pero cuando estamos sanos, no estamos muy dedicados a la oración. Estamos muy ocupados. No está mal estar ocupado, pero a veces nos sobreocupamos y no tenemos tiempos para orar. Y sucede que cuando estamos enfermos, ¿qué podemos hacer? Pues orar. No me puedo levantar, estoy hospitalizado, estoy con medicamentos, estoy canalizado, no puedo ir donde tengo que ir y me doy cuenta de algo. Yo no soy indispensable. El único indispensable es Dios. Pero esa enfermedad me enseña a orar más. Y también me enseña a amar más a los enfermos. Porque hay personas que muy superficialmente ven a los enfermos. Y dicen, Dios te va a sanar, ya oré por ti. Pero cuando yo ya pasé por allí, me hago más sensible a la enfermedad. Y digo, esta persona está mal físicamente, está con un dolor, está que no se puede levantar, está sufriendo muchos tratamientos médicos. Y me hago más misericordioso con la gente. Cuando yo me enfermo, me hago más sensible al dolor de la gente. Así es de que no nos quejemos los que no hemos sido sanados. Hay un propósito de Dios en la enfermedad, pero cuando Dios nos sana, hay que testificar de ese milagro. Yo creo que todos tenemos milagros. Ahora hay estos evangelistas que Dios usa tanto en sanidad, es una bendición ver sus ministerios, pero todos los cristianos tenemos el poder de orar y Dios puede sanar a los enfermos con nuestra oración. Una mentira que tenemos que quitar de aquí es que tiene que orar un pastor o un evangelista. Algunas iglesias enseñan eso, ¿no? A veces suena curioso, pero hemos ido a algún lugar y decimos, vamos a orar, y alguien dice, es que yo no estoy preparado para orar, tiene que venir mi pastor o mi apóstol. Le decimos, ¿cómo? ¿Quién le enseñó eso? No es verdad que usted tenga necesidad de que venga un pastor o un apóstol o un misionero para orar. Todos somos llamados a orar por los enfermos. Incluso a nuestros niños les enseñamos a orar desde pequeñitos para que el poder de Dios fluya en sus vidas. Entonces, usted tiene que orar por los enfermos, por favor, hermano. Quítese la idea de que hay que capacitarse, ir a un seminario, tener 20 años de cristiano. Eso no es cierto. Usted ya puede orar por los enfermos. Y cuando no sanan, algún propósito tiene Dios. Pero no se desanime, Dios está con nosotros. Algo que tenemos que aprender de la provisión, hermanos, es que el que multiplica nuestros dineros es Dios. Si sacáramos bien las cuentas de lo que cuesta económicamente una familia, no nos alcanza con lo que ganamos. ¿Sabe que Dios multiplica nuestros alimentos? Multiplica nuestras alacenas. Y luego que los hijos empiezan a crecer y comen más, parece que comen por kilo, ¿no? Y dice uno, ay, ya que antes comía bien poquito, ahora tengo que esconder las cosas. Algo así, ¿no? Tiene uno la bendición de que Dios multiplica las cosas en nuestra casa. Esas amas preciosas de casa, todas ustedes que cocinan, hermanas, Dios multiplica lo que usted cocina, porque no alcanzaría con lo que yo traigo diario, con lo que gano y lo que cuestan las cosas. Dios hace muchos milagros de aprovisionamiento. Recuerdo a un pastor de Morelos, un compañero, que se casó allá por Alpuyeca, Morelos, y dice que invitó a su boda a 150 personas. ¿Cuántas tenían que ir? ¿Cuántas piezas de pollo había? Oiga, usted tiene fe. Pero algunos evangélicos tenemos la costumbre de llegar con invitados, ¿no? Ay, hermano, ya traje aquí 3 o 4 y traje, ay, qué bendición. Pero llegaron más de 300 personas. Y entonces ellos estaban, cuando uno se casa está todo fuera de sí, nervioso y desvelado y todo, y no se dieron cuenta del milagro. Pero dice que hicieron mole con pollo, que es muy mexicano, y le dieron de comer a 300. Otra cosa, algunos tienen la costumbre de tomar el segundo plato. ¿Se ha fijado?
Luego hasta mandan a los niños a formarse. Fórmese, mijo, dígale que no le han dado de comer, y ahí va el niño y trae. Y luego llevan hasta algunos llevan hasta para su abuelita. Y hermano, más de 300 personas comieron y el pollo no se agotó. Hasta que se dieron cuenta, ellos dijeron, oye, ¿qué pasó aquí? Le diste una pieza a cada persona, son 300. Pues entonces, ¿de dónde se multiplicó la comida? Ahí hubo un milagro. Así muy reciente, esto hace unos años. ¿Dios lo hará o no lo hará todavía con nosotros, hermano? Por supuesto que sí. Yo creo que en nuestras mesas siempre hay la bendición de invitar a alguien más. Llega alguien que no estaba invitado, que llega a la hora y lo invitamos a comer y nunca nos hemos quedado sin comer porque Dios multiplica y aprovisiona lo que tenemos ahí. Nuestro dinero, hermano, también es una multiplicación del Señor. Gracias a Dios que no hemos estado en hambre, no hemos andado mendigando, aunque ganemos muy poquito, Dios multiplica eso poquito para que alcance y las necesidades son suplidas. Sí, hay veces en que estamos sin trabajo, hay veces en que no nos pagan, hay veces en que hay crisis económica, pero allí se ve la provisión del Señor. Algunos tenemos testimonios tan claros del aprovisionamiento del Señor que en el momento en que se necesitó algo, llegó por la gracia de Dios. A veces hasta llega dinero, exactamente la cantidad que se necesita, o alguien nos hace un pago, o alguien se acuerda de algo y llega la bendición. Así es que, hermano, gócese con el Señor. Los que somos pobres tenemos la bendición de decir es la provisión de Dios. Y si un día tengo una abundancia, es para compartir con los que tienen más necesidad que yo. Pero entonces, hermano, no viva angustiado con lo económico, no viva angustiado con que no le alcanza, no viva angustiado con que no tiene, porque Dios nos da por su bendición. Lo que hay que hacer es trabajar mucho y administrar bien lo que hay en la mesa, ¿de acuerdo? Hay que administrar bien, pero eso es muy importante. Milagros sobre la naturaleza. Hay un libro que se llama Como un viento recio, escrito por Melchor Tari. Búsquelo, creo que lo están editando otra vez. Esto sucedió en Indonesia. Y en Indonesia el evangelio llegó entre tribus de caníbales, entre tribus indígenas tremendas de mucha guerra, y allí Dios empezó a levantar iglesias. Se levantó una iglesia presbiteriana muy grande, que un día también llegó a ser llena con el Espíritu Santo. Y dice aquí que había una necesidad muy especial, porque tenían que evangelizar. Usted sabe que los cristianos tenemos que evangelizar. Nosotros estamos empezando a orar porque vienen tiempos en que Dios quiere que todos evangelicemos a cualquier persona alrededor. Y un grupo de muchachos indonesios del Instituto Bíblico fueron a predicar de pueblo en pueblo. Compre el libro, Como un viento recio, todavía lo venden, es bien barato. Mel Tari es el autor. Y entonces cuando ellos van predicando, el autor iba predicando entre ellos, el autor del libro, llegan a un punto en que hay un río caudaloso. Y entonces los lugareños les dicen, bueno, qué bueno que ustedes están predicando, eso está bonito, pero no pueden pasar. El río está muy crecido y la siguiente aldea está del otro lado del río. Y entonces uno de los jóvenes dijo, pero Dios nos mandó a predicar. Oiga, la gente obediente es algo impresionante. Un cristiano obediente es impresionante. Y todos deberíamos de ser obedientes si es que somos cristianos. Y este muchacho dice, yo creo que podemos pasar al otro lado. Porque yo leí en la Biblia que Jesús caminó sobre el mar. Oiga, esos milagros nos dejan impresionados, ¿no? Claro, es Jesús, caminó sobre el mar 2 veces, Él es el Señor, pero nosotros no somos el Señor. Sin embargo, Dios corona la fe de la gente. Y esos muchachos empezaron a caminar sobre el río. Y caminaron sobre el río. Muy profundo, caudaloso. Los lugareños dijeron, no pueden porque es muy hondo, se van a ahogar. Y un joven con fe, como nos falta en todas las iglesias, jóvenes con fe, y adultos y ancianos y todo con fe, dijo él, yo creo que podemos hacerlo. Y empezó a caminar en línea recta al otro lado del río. Y no se hundía. Y esto es impresionante, hermano. Y entonces está a la mitad del río, y le dicen nosotros, ¿estás pisando algo? Dice él, no sé. ¿Sabe que no sabemos los milagros que Dios hace? Yo no sé cómo suceden, Dios sabe cómo sucede. Y estaba a la mitad del río. Y les digo, pues vénganse, caminen porque Dios quiere que lleguemos a la otra aldea a predicar. Y los 4 o 5 jóvenes que iban caminaron en la misma línea y llegaron al otro lado del río. ¿Se puede o no se puede, hermano? Sí, pero es la fe y la obra de Dios. Y lea este libro, hay muchos milagros ahí. Esto sucedió en Indonesia. Hoy día, lamentablemente, en Indonesia la iglesia está muy caída.
hay una gran necesidad, hay que orar por Indonesia, por supuesto, pero ¿Dios puede levantar entre nosotros gente con estos milagros? Por supuesto que sí. Y hermano querido, yo creo que sobre naturaleza Dios nos ha bendecido en muchas ocasiones. Hay situaciones que nos pueden detener en la obra de Dios, pero Dios en su misericordia nos guarda. Hace muchos años íbamos predicando a la ciudad de Toluca, cuando estaba inaugurada la autopista. Íbamos cada semana, durante 7 años fuimos a predicar a Toluca. Y recuerdo muy bien, Dios nos dio nuestro primer coche, fue un bocho. Todo el mundo tiene un bocho o no tiene coche. Y era un Volkswagen viejito, y ahí íbamos en él a Toluca. Hubo varios milagros, luego les platico los milagros del bocho. Hoy no todos, pero hubo varios. Íbamos en subida allá hacia Toluca, y la autopista había llovido y la estaban apenas diseñando, sí que de hecho muy mal diseñada. Y entonces vimos varios accidentes. Volteamos a la izquierda de Toluca hacia México y ya estaba un coche incrustado en un cerro allí. Hubo muertos esa ocasión. Otros carros chocados, unos ahí, vimos cómo chocaban otros. Y al ir hacia arriba, estábamos orando por la gente, Señor, pues no sé qué pasó, pero pues Dios tenga misericordia. Venía un Mustang pesa 1500 kilos, y venía de Toluca hacia México, y lo vimos claramente cómo se subió a la barra de división, y nos pasó por encima. No oramos, porque no hubo tiempo de orar, pero vimos cómo aquella cosa venía encima, y al momento en que venía sobre nosotros, se bajó. Físicamente esto es imposible. Y volvió otra vez a irse hacia atrás y se trepó en la barrera de contención. Según la física, no se puede hacer eso. Si ya se subió, hubiera caído sobre un bochito. Y no sé quién estará predicando aquí ahorita, hermano. No tengo idea de eso. De hecho, nos golpeó. Hubo un faro del coche que se salió volando y nos golpeó el carro. Fue un rayoncito, pero no nos pasó nada por la gracia de Dios. Eso es un milagro de aprovisionamiento y sobre la naturaleza de Dios. No porque seamos especiales, porque el único especial es Dios. Pero como ese, si usted se da cuenta, hay muchos milagros donde Dios nos ha bendecido. ¿Sabe usted cuántos delincuentes han estado junto a usted? ¿Cuántas personas asesinas usted ha estado junto a ellos en un vehículo? ¿Cuántas personas han estado a punto de hacernos algo más grave de lo que nos han hecho? Y no nos dimos cuenta. Marcos Vidal, este poeta hermoso en el Evangelio, dice algo, ¿no? Los ángeles de Dios me han guardado, y solo en la eternidad sabré de cuántas cosas me guardaron los ángeles de Dios. Esto es cierto, hermano. Y más en este peligro en el que hoy vivimos, Dios nos guarda. Y si no nos guardara, es porque tiene un propósito más alto del que nosotros podemos ver. Entonces, siempre hay milagros del Señor. Y milagros de resurrección también hay varios todavía. Yo conozco por lo menos unos 4 o 5 casos que no puedo ahorita narrarlos, pero hemos visto gente que clínicamente estaba muerta y Dios le volvió a la vida para seguir predicando el Evangelio. Pero eso es muy importante que lo notemos. El Dios que hace 2000 años bajó e hizo milagros es el Dios que está con nosotros. Y Él hizo milagros de sanidades, de provisión, sobre la naturaleza y de resurrección, y son los mismos milagros que Él sigue haciendo sobre nosotros. Pero estos señales son para darle gloria a Dios. Una falla que tenemos es que a veces pensamos que los milagros acreditan al evangelista, o acreditan a la iglesia, o al pastor. No, hermano. Los milagros solamente se deben a Dios, y solamente a Dios tenemos que darle la gloria. Cuando hay hermanos que han orado y Dios los ha usado en la predicación, en el evangelismo, gracias a Dios por la gente dedicada a la obra, pero ellos no merecen la gloria la merece el Señor. Solamente Dios merece la gloria, porque Él hace todas las cosas posibles. Y algo muy importante, hizo los milagros en presencia de sus discípulos. ¿Quiénes son los primeros que tienen que recibir las señales? Los creyentes. A veces hoy pensamos que las señales le van a dar a la gente que se convierta. ¿Sabe que la gente no se convierte mucho viendo milagros? Hoy día vemos en televisión grandes evangelistas, milagros impresionantes, y aún así la gente no se convierte. Algunos hasta piensan que todo está armado y que no es cierto y que están engañando a la gente. Los milagros son para el pueblo de Dios. Los milagros nos edifican a nosotros. Cuando usted ve que Dios levanta a un muerto y usted es creyente, se vuelve más creyente todavía. Quienes hemos visto milagros de sanidades impresionantes, nos convertimos por esos milagros en gente más entregada a Dios.
Cuando Dios provee, decimos es que Dios alimenta a su pueblo. Dios se preocupa por nosotros, por nuestra alacena, por nuestra enfermedad, por nuestra casa. Pase lo que pase, Él tiene un plan precioso y hay que seguirle adorando porque Él merece toda la gloria. Pase lo que pase, Él va a hacer algo de acuerdo a su propósito. Y si entre nosotros Dios levanta a alguien de los muertos, hermano, pues sería un testimonio impresionante, pero es para el pueblo de Dios. Por eso dice aquí, hizo milagros en presencia de sus discípulos. Solamente pedimos a los hermanos que oran por milagros. Si Dios le empieza a usar a usted y usted está haciendo Dios una obra milagrosa a través de su ministerio, no se crea el importante, no se crea plus ultra, no se crea mejor que otros, porque Dios lo escogió por pura misericordia, porque hay muchos que son mejores que nosotros y que podrían hacerlo mejor que nosotros, y por la gracia de Dios nos escogió a nosotros el Señor. Entonces no se sienta mucho, porque algunos dicen, yo ya no me sujeto a nadie, porque oré por un muerto y se levantó, oré y hubo provisión y hubo milagros y caminamos sobre el río. Hermano, toda la gloria la merece Dios y no a nosotros, sino a Dios tiene que ser la gloria. Es muy importante notar las señales. Dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién siguen las señales? A los que creen. ¿Cuándo es que Dios va a sanar enfermos? Cuando usted camine, cuando usted evangelice, cuando usted visite, cuando usted haga algo, Dios va a hacer ese milagro para bendecirlo a usted. ¿Cuándo se va a multiplicar la comida? Bueno, cuando usted predique, cuando usted crea, cuando usted hable, cuando usted ore por los necesitados, ahí va a haber el milagro. ¿Cuándo va a haber un milagro sobre la naturaleza? Cuando estemos nosotros allí predicando, exponiéndonos y haya milagros como estos. ¿Cuándo se va a levantar un muerto? Cuando estamos predicando nosotros. Pero dice, estas señales los seguirán a ustedes. O sea, usted como creyente va a tener señales. ¿Por qué no tengo señales? Porque no predico. ¿Por qué no tengo señales? Porque no me consagro. Luego hay gente que pregunta, ¿y por qué no pasa? Pues porque usted no viene. Porque usted no se consagra, porque usted no predica, porque usted no está. Es por eso, no es por nosotros ni por Dios. Dios quiere que estemos cada quien cumpliendo. Pero hoy hay un fenómeno muy raro. Hay personas que siguen las señales. Y dicen, es que en tal iglesia el pastor ora y a todos los bate con algo, con aceite. Y ahí vamos a que me batan de aceite. Y a ver si me toca tantito. Allí, ¿la señal sigue al creyente o el creyente sigue la señal? Usted no tiene que seguir señales. Las señales lo van a seguir a usted. Claro que los evangelistas, las iglesias grandes, es una bendición verlos, pero yo no puedo andar siguiendo señales. Las señales me van a seguir a mí cuando yo predique el evangelio, ¿no? No sé si a usted le ha pasado, pero a veces oramos por un enfermo y sana de manera milagrosa. En una ocasión, en Iztapalapa, donde empecé a ser pastor hace 33 años, predicábamos en una carpa. No, ya acá hay techo y acá hay luces tan bonitas, eso es un super lujo. Era una carpa, como de circo. Si un día quiere, platicamos. Y había una persona ahí que cuidaba el templo, una ancianita. Se quedaba ahí a dormir, guardaba el templo, bueno, la carpa esa. Y un día me dice, hermano, aquí hay una enferma y quiere que usted ore por ella. La enferma no era cristiana, yo no la conocía, y traía un hematoma aquí en el cuello grande. Yo no sé si era un ganglio, los médicos sabrán qué era, una inflamación muy grande, tanto que ella no podía ni hablar. Y entonces yo le dije, ¿quiere usted que oremos? Y como pudo me contestó, tiene aquí una bola grande aquí. Dije, ¿o será bocio? ¿Qué tendrá esta mujer? No sé. Dije, bueno, vamos a orar a Dios. Y entonces la ancianita guardatemplo y este servidor, oramos por ella. Y yo cuando oro por los enfermos trato de no ser muy brusco, nada más le toqué el hombro, dije, Señor, y gritó. Pero gritó feo. Y como gritó, mejor no abrí los ojos. Dije, no sé qué fue lo que pasó. Señor, te pedimos que tú la sanes. Dios la sanó en ese momento, hermano. La bola desapareció. Empezó a hablar, le dio gracias a Dios. No se convirtió a Cristo tampoco. Pero, ¿fue un milagro o no fue un milagro? Sí. Pero no es que alguien sea especial, ni que va a salir en la tele, ni... No. Dios es el que merece la gloria. Pero las señales nos van a seguir. Cada que a usted lo inviten a orar por un enfermo, hágalo. No espere a que venga no, usted vaya y verá qué cosas tan grandes pasarán y luego testifique de eso, porque a veces pasan cosas y no las platicamos.
Ay, es que me da pena. ¿Qué van a decir de mí? No, no decimos nada, le damos gloria a Dios, porque las señales son de Dios y para la gloria de Dios. Yo creo que si seguimos predicando va a pasar. El segundo cimiento de la fe o de la salvación, además de las señales, todos estos 4 tipos de milagros que son los que siempre tienen que seguir sucediendo, el segundo cimiento son las Escrituras. ¿Cuál es el cimiento de la palabra de Dios? Pues que ahí está registrado lo que yo tengo que creer. Todo lo que yo tengo que creer está en la palabra de Dios, versículo 31. Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuáles señales? Esos milagros que son 8. Juan nada más agarró 8 milagros. De los 4 tipos que hay, tomó 8 milagros. Unos se repiten, por supuesto, el tipo de milagro. Y él dice, pero estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Las señales no son para que la gente crea que los pastores sí son de Dios o que la iglesia sí es de Dios, no, es para que crean en Jesús. Los milagros son para la gloria de Jesús. Dice, estas se han escrito para que ustedes crean. Es cierto que Jesús sanó a muchos enfermos. Hubo casos en que decía, mucha gente, Jesús oraba y eran sanados, y venían desde la madrugada y se iban hasta muy noche, y Jesús todo el día orando por ellos. Por eso a veces dice que Jesús se retiraba, ¿recuerda? Dice, tomaba una barquita y se retiraba un poquito de la orilla porque no los dejaba ni siquiera moverse a veces, porque a veces la gente va buscando el milagro y no se quiere convertir. Ojalá usted sea de los que buscan a Jesús, busque al que da el milagro y no busque a los que se quieren convertir. Hay la anécdota de un hombre muy rico que ya en una fase terminal de enfermedad le dijo a sus allegados, familia y colaboradores, me voy a morir, pero quiero dejarles algo. Quiero pedirles que ustedes me digan qué quieren que les deje. Y mire, la mayoría de los que somos carnales, vemos a un hombre rico, ¿en qué pensamos? Ándale, mira, sí funcionó. Y entonces, algunas personas que estaban ahí le dijeron, pues yo quiero que me deje su carro ese que trae tan bueno ahorita, un humilde Rolls Royce, quiero que usted me lo deje. Otro dijo, no, pues yo quisiera su casa, no parece casa, parece un palacio, yo quiero su casita. Y entonces su mayordomo, de más confianza, le dijo, señor, yo nada más quiero que usted me deje un retrato. Ese retrato que tiene en su sala, porque yo lo quiero recordar cuando usted muera. ¿Y sabe qué? El hombre rico modificó su testamento y dijo, todos mis bienes son del hombre que pidió mi retrato. ¿Por qué? Porque él sí me quiere. ¿Cuántos me quieren a mí? ¿Y cuántos quieren mi dinero? ¿Cuántos quieren mis bienes? ¿Cuántos quieren mis cosas? ¿Cuántos incluso cuando alguien muere dicen, no, pues ya se está muriendo, vamos por lo que él tiene para que nos lo quedemos? Y este hombre, hermano, le dejó su herencia en serio al que pidió su retrato. ¿Usted quiere a Dios o quiere lo que Dios le puede dar? Yo quiero a Dios. Yo sé que me puede sanar, me puede proveer, me puede multiplicar, pero no quiero eso. Yo quiero a Dios. Entonces, hermano, hay que modificar nuestra fe. Sí, hay que tener fe en que pasen cosas, pero no porque las cosas pasen en sí, sino hay que creer para que Dios sea glorificado, para que Él sea bendecido, para que lo amemos a Él. Y que cuando lleguemos a la eternidad no le digamos, Señor, te doy gracias porque me diste casa o carro, dinero o trabajo. No. Esas cosas son buenas y te doy gracias, pero te doy gracias porque tú estás en mi corazón, porque tú me salvaste, me diste tu sangre, porque tú me amaste. Yo no te quiero por lo que me das, te quiero porque tú eres mi Dios. Y aunque no me des nada, yo te sigo amando. Recuerde que aquella porción de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nada más se refiere, sé tener pobreza y sé tener abundancia. No se refiere a otras cosas más. Y si usted sabe tener pobreza o abundancia, ¿qué pasa? Siempre adorará a Dios. ¿Por qué? Porque si hay pobreza, adoramos al que amamos. Y si hay abundancia, reconocemos que es porque Dios nos está dando las cosas. Entonces es muy importante que afinemos la fe. Hay que afinar la fe para que sea más bíblica. Por eso dice aquí, las escrituras son el cimiento de la fe. Estas cosas se escribieron para que ustedes crean. Los milagros de sanidad, los milagros de aprovisionamiento,
los milagros sobre la naturaleza y los de resurrección no eran para que la gente recibiera esas cosas y ya, eran para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Mucha gente ha recibido milagros y no sigue a Jesús. Y usted conoce gente así. Entonces, ¿a quién tenemos que seguir? Al Señor. No las señales, no los milagros, no lo que me da, sino yo sigo a Dios. Y aunque no me dé nada, yo le voy a seguir porque le amo con todo mi corazón. Eso es un creyente de verdad. Y aquí entonces, las cosas que están escritas son para que ustedes crean. La palabra crean aparece 100 veces en el Evangelio de Juan. La palabra crean en los otros evangelios aparece 50 veces. ¿Quién es el que habla más de creer? Pues Juan. Es para que ustedes crean. Ahora, lo importante de creer no es que es un sentimiento. Mucha gente piensa que creer es un sentimiento. Dice, yo sí creo en Dios, porque pues me imagino que existe Dios o alguien me enseñó. Hermano, eso no es creer. Eso es una fe rara, es una creencia rara. Creer es obedecer. Cuando yo creo, obedezco. Si no obedezco, no creo. Así de sencillo. Porque algunos decimos, yo sigo a Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Además, sin la Biblia, no quiero la Biblia, yo a mi manera creo en Dios. No, estaba súper equivocado. La fe cristiana tiene que ser bíblica. Yo creo lo que Dios dice. Yo creo porque aquí dice que tengo que obedecer lo que dice su palabra. Entonces, esos milagros raros, hoy hay iglesias que dicen que les llueve oro. Nos dan ganas de llevar una cubeta para acabar aquí, pero construcción de oro, a ver, que lluvias de diamantes y que no sé cuántas unciones, puras barbaridades. Y la gente está encantada ahí. Hace unos años nos invitaba al hermano F, la hermana Cheve, a ver el video de una mujer que dice que es cristiana y que tiene pelo de oro. La hermana Ricitos de Oro. No sé cómo se llama, pero ella dice, es pura basura eso. A un creyente de verdad no le sirve de nada que una mujer traiga una peluca de Lili Ledi, porque es lo que trae. Un cristiano de verdad busca la palabra de Dios. No señales y acá pasa y hay aquellas lluvias y aquellas cosas raras. No, yo sigo lo que dice la Biblia. Milagros, sanidades, provisión, resurrecciones. Esas son cosas grandísimas. Y no tengo que andar creyendo en otras cosas muy raras. Hay gente hoy que cree en milagros muy raros, ¿no? Tienes que acá el hermano fulano ora y pasan estas cosas así. Y ahí está la gente creyendo cosas, hermano. Hay que afinar la fe. No busque un show. Hoy hay iglesias con luz y sonido y rayo láser y todo eso. No es que esté mal, pero eso no es la presencia de Dios. Y le decimos a la gente, ¿y por qué vas ahí? Es que está bien bonito. Me gusta mucho la luz y el sonido. Y es más, está bien bonita la música y, no hombre, el lugar está así con aire acondicionado. Siento hasta rico como el aire. Hermano, olvídese de eso rico. Venga a buscar lugares donde está la presencia de Dios. Claro que esos edificios llenos de la presencia de Dios estarían bien, pero muchas veces hay mucho show. Hoy en el pueblo evangélico hay mucho show y poca palabra. Y el cristiano que no discierne dice, está re bien, me gustó mucho. Oye, es que esos milagros según la Biblia no existen, pero me gustó mucho, dice, es que me encantó. Hermano, vamos a buscar los milagros según la palabra de Dios. Juan escribió esto y dice, entonces, esto es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios. ¿Qué tengo que hacer cuando hay un milagro? Creer en Jesús. No creer que esa iglesia o que ese pastor o ese templo es un lugar especial. Hay lugares preciosos donde hoy se predica el Evangelio, pero todas las iglesias delante de Dios somos iguales porque a todos nos lavó Jesús con su sangre preciosa. No es que usted vaya ahí a un lugar elegante o precioso o algo así especial y ahí está más la presencia de Dios. Decimos, no está mal que haya cosas de comodidad, pero la comodidad no equivale a la presencia de Dios. Otra cosa muy importante, algunos se confunden con el ruido. Piensan que entre más ruido, más la presencia de Dios está ahí. Hemos visto a muchos pastores y hermanos que oran gritando, como si Dios fuera sordo, ¿verdad? Señor, te pedimos que tú, gritando ahí. ¿Pero por qué gritan tanto? ¿Qué Dios no dejó de oír o qué? Porque a usted tenga que gritar. Es que este pastor ora con una unción, grita bien bonito. ¿Y usted por qué no grita? Pues no puedo, no tenemos esa capacidad pulmonar para empezar, ¿no? Pero si fuera por gritos, hermano, imagínese nada más, otros por gritos y por brincos. Entre más brinque aquel está más lleno de Dios. Y brinque, hermano, y gloria a Dios. Y mire, es un jaripeo. Iglesias tipo jaripeo, hay muchas. Iglesias tipo rodeo. De hecho, hay un pastor o dos por ahí que han llegado en moto ahí a la plataforma. En serio, hermano. Eso es un show. ¿Para qué llego ahí en mi moto y con vestido como Elvis Presley? Y ahí? No, hermano. Ese es puro show. Dese cuenta cuando hay un show
y apártese de ahí. ¿Qué tiene que haber en una iglesia? Palabra de Dios, bien explicada, bien enseñada, bien planeada, y hay enseñanza de Dios. Porque hay mucha gente que confunde el ruido y el show con la presencia de Dios. Sentimos mucho la presencia de Dios, brincamos mucho todos y saltamos y hicimos. ¿Y esa es la presencia de Dios? No, pero hay mucha gente que piensa que es así. ¿Cómo tienen que ser los milagros del Señor? Que le den la gloria a Él. Que la gente crea que Jesús es el Cristo. Del Cristo tenemos 5 cosas. Cristo significa ungido, equivale al Mesías en hebreo, es el elegido, el que tiene una autoridad y el que tiene un poder. Cuando la gente va a oír la palabra de Dios, al que tienen que seguir es a Dios, no a X pastor, hermano. Hay muchos hermanos que dicen, es que voy por tal pastor. Hermano, está bien ir lejos, si le queda lejos del templo y usted va contento a la iglesia, está bien, pero no es un solo hombre el que está ahorita en el mundo. Hay muchos hombres que predican y mujeres que predican la palabra de Dios. ¿A qué voy? A seguir a mi Señor Jesucristo. Yo creo que ese milagro, esa sanidad, ese aprovisionamiento, ese levantar a un muerto o a varios muertos, no es para que ese pastor se haga famoso o para que esa iglesia siga siendo muy, muy grande, que tampoco está mal que las iglesias sean grandes. Pero el problema es que a veces la gente confunde la gloria de Dios con la gloria de los hombres. Entonces es muy importante que la gente crea en Cristo. Cuando se predica la palabra de Dios y la gente cree en Jesús, ¿a quién tienen que seguir? Pues a Jesús. Por favor, si usted se cambia de iglesia, no deje de ir a la iglesia. Si ya no va a estar aquí con nosotros, nos dará un dolor muy grande. Pero el día que usted deje de venir aquí, a la siguiente semana empiece a buscar otra iglesia donde congregarse y donde sirva y donde sigan las cosas de Dios. Porque hay gente que de veras no sigue al Señor. Un día platicamos de que una persona, ya ve que todos dicen que son cristianos los que llegan aquí. Uno no sabe si son o no son, pero dicen que son. Y una pareja ahí de jóvenes, hermanos, ¿cómo están? Pues bien, y nos presentamos con ellos, ¿en qué les podemos servir? Es que somos cristianos y andamos buscando un templo. Ah, muy bien, hermano, pues bienvenidos y les quedamos cerca cuando ustedes quieran. ¿Y de qué iglesia vienen? Y luego empieza el problema, ¿no? ¿De dónde vienen? Pues no sé, de acá. Ah, ok, ¿y hace cuánto tiempo están ahí? Dice, es que dejamos de asistir hace 9 años. Hermano, ¿será posible que una persona deje de ir a las cosas de Dios 9 años y diga que sigue siendo cristiano? Eso se llama no tener conciencia. ¿Cómo es posible? ¿Y por qué no asiste? No, pues es que tienen que asistir. Si ya no le gusta esta congregación o le queda lejos o lo que sea, vaya a otra, identifíquese y predique allí y sirva allí porque es muy importante para su vida. Claro que si usted va a otra iglesia de visita está bien, puede visitar iglesias, pero un creyente tiene que estar bien unido donde se predica a Cristo. Cuando alguien predica, que la gente siga a Cristo. Si hay un milagro, ¿a quién tienen que seguir? A Cristo. Yo sé que hay grandes hermanos que hoy son usados por Dios y gracias a Dios por ellos, pero a quien la gente tiene que seguir es a Cristo. De hecho, no sé si usted sepa, pero hay personas que no van a la iglesia cuando no van los pastores. Si no viene el pastor, yo no voy. Hermano, usted va porque el pastor siempre está. El pastor se llama Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? Y yo no puedo andar siguiendo a un hombre o una mujer. Qué bueno que me guste cómo predica un maestro, un pastor, está bien, pero yo voy a la iglesia siempre. Predique quien predique, esté quien esté, porque yo sigo a Cristo. Y eso es muy importante que lo tengamos en nuestro corazón. Entonces, ¿a quién tiene que seguir la gente? A Cristo, el ungido, el del poder, el elegido. Dice también que crean que es el Hijo de Dios. ¿En quién tiene que creer la gente? En el Hijo de Dios. No en el pastor, en la R, en la iglesia, en el misionero. No, crean en Dios. Y creer en Dios significa seguir a Dios, obedecer a Dios. ¿Qué es el Hijo de Dios? También 5 cosas. Es la esencia. Él es idéntico que el Padre. Es la divinidad. Él es Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. Él tiene una naturaleza superior. Él es el Hijo de Dios. No hay nadie que sea Hijo de Dios en el nivel de Jesús, que es una de las 3 personas de la Trinidad. Él es el Padre, el Hijo y el Verbo. El Verbo vino y es el Hijo que nos predica la palabra. Otra cosa importante es la relación. Ser hijo de alguien se identifica con su poder y su autoridad. Jesús tiene el poder y la autoridad del Padre. Todos nuestros hermanos evangelistas y maestros y misioneros usados por Dios es una bendición que estén entre nosotros. Pero a quien le damos la gloria y la honra es al Hijo de Dios, porque no hay nadie como Él. Entonces tenemos que seguir a Jesús. Otra cosa importante es el valor. ¿Qué valor tiene un hijo? Solamente lo saben los que son padres de familia. Cuando uno ama a su hijo tanto, que se muere por ellos, que dará la vida por ellos, que no quiere que les pase nada malo, es el amor de un padre. Bueno, así es el amor entre la Trinidad de la primera persona con la segunda.
del Padre con el Hijo, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, cuando haya milagros o no haya milagros, de todos modos seguimos al Hijo de Dios. ¿Por qué no seguimos a los milagros? Los milagros están bien, hay que testificarlos, son de bendición, pero no estamos siguiendo milagros, seguimos al Hijo de Dios. Y claro, hay que orar para que haya milagros, no decimos que no, pero es muy importante seguirlo a Él. Ahora, dice otra cosa, el propósito de la Escritura, para que la gente crea en el Señor Jesús y tenga una relación indisoluble, Escritura y fe, en la centralidad del Mesías. Crean lo que está escrito. Nada más con que esté escrito sanidades, ¿en qué podemos creer que pueda hacer Dios? Todo tipo de sanidades. Este pastor de Corea, Yero Klee, que los domingos en la mañana pasa, ahorita a las 8 de la mañana, no sé si usted lo ve, siempre habla por las personas por sanidad, y dice por clasificación, enfermedades craneales y del corazón, y enfermedades de quién sabe qué, y clasifica tantas cosas, y ora por todas las enfermedades. Está bien, gloria a Dios, porque Él ora por todas las sanidades, pero el que sana a todas las personas, ¿quién es? Jesús. No importa si es una enfermedad aparentemente sencilla o muy complicada, Dios es el que merece la gloria. Enfermedades de todo tipo. Cuando usted ve a un enfermo, vaya a orar por él, por favor, hágalo. Un cristiano de verdad ora por los enfermos. Hágalo. Esos milagros pueden suceder. Si usted va a buscar aprovisionamiento, multiplicación de los bienes materiales o los alimentos, ¿hará falta o no hará falta? Por supuesto que hace falta. Ore por la gente. Entre nosotros hay mucha gente que es viuda, o que está desempleada, o que tiene un problema económico. Hay que orar, trabajar y orar, ¿de acuerdo? Es una relación biunívoca, trabajar y orar, pero Dios le va a multiplicar. Por ahí decía una hermana que se quedó viuda con 4 hijos, hermano, ¿qué va a hacer de mí? Siga confiando en Dios, hermana. En la iglesia vemos cómo ayudamos a las viudas que en verdad lo son, pero usted siga orando a Dios. No importa que se quede viuda con 4 hijos, Dios la va a bendecir, Dios le va a dar. Es que me quedé sin trabajo, siga buscando, trabaje de lo que sea mientras, pero siga buscando porque Dios le va a bendecir. Esa es la fe de un cristiano. Yo creo que Dios va a tener aprovisionamiento para mi vida. Cuando haya un milagro sobre la naturaleza, que dijimos que hay muchos, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. Yo no sé si Dios nos va a hacer una cosa así, ¿no? Caminar sobre el mar o sobre el río, o cosas que hay que hacer increíbles, pero siempre la protección de Dios es la que nos lleva a todo lugar. Hay muchos peligros, hay muchos riesgos, estamos, ya todos sabemos, viviendo tiempos peligrosos. Cada cosa salga de su casa, salga confiando ¿en quién? En Dios. En el milagro de la protección de Dios va a ser muy importante. Y aún si Dios levanta un muerto, cuando usted ore, será una grande bendición y la gloria es para Dios. Pero siempre hay que estar dispuesto. Dice, y para que tengan vida en su nombre. ¿Para qué son los milagros? Para que crean que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Pero para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Sabe que hay algo muy importante? La fe tiene una temporalidad, o sea, la fe es constante. En español se tradujo en gerundio. En griego es un participio, es un problema gramatical que tenemos de idiomas. Pero creyendo es una acción continua, ¿se da cuenta? Es una acción que empezó en el pasado, se da en el presente y se dará en el futuro. Usted creyó en el pasado, cree hoy y tiene que creer en el futuro. Hay mucha gente que cree por tiempos. Sí, yo creí mucho cuando era joven. Yo creí mucho hace años en la obra de Dios. Evangelizábamos, quién sabe hasta dónde, hace 25, 30 años. ¿Y ahorita qué está haciendo? ¿Por qué lo dejó de hacer? ¿Habrá alguna razón por la cual se dejen de hacer las cosas? Hermano, la fe es siempre. Hoy usted es llamado a tener fe. Ya dijimos, tener fe no es sentir a Dios, es yo sé que Dios existe y yo obedezco a Dios. Y en el futuro, algunos decimos que yo soy muy inconstante. Yo no soy leal en las cosas espirituales, no soy muy apegado. Dios quiere que usted crea en el futuro. Creyendo es pasado, presente y futuro. El tiempo, por supuesto, se llama perfecto. Es un tiempo perfecto. Pasado, presente y futuro. Dios quiere que si usted creyó en el pasado, la gloria es para Él, porque Dios estuvo con usted en el pasado. Pero hoy que usted enfrenta los problemas que tenga que enfrentar, hoy necesita usted fe en el Señor. Obediencia y creencia son las dos cosas, recuerde. ¿Y en el futuro qué va a pasar?
Muchos decimos, es que si un día me aparto de Dios, depende de usted, porque Dios no quiere que usted se aparte nunca. Creyendo, hermano, la fe es así de activa. Yo no puedo culpar a mi iglesia, o a mis hermanos, o a la Biblia, o a Dios, de que yo no soy muy constante. ¿Quién es el que es culpable de que yo no sea constante? Pues yo. Cada quien, ¿verdad? Entonces decimos, es que yo antes, hay alguien que dice, es que antes la iglesia era así. Hermano, la iglesia va modificándose. No podemos ser una iglesia como hace 26 años. Fue una bendición empezar, fue una bendición trabajar, todo lo que se cimentó, las cosas que se hicieron, que ya muchos conocemos. Pero hoy tenemos otras necesidades. Y una iglesia tiene que tener prospectividad, o sea, una visión de futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Que la iglesia siga predicando la palabra de Dios. ¿Usted cree de esa manera? ¿Está creyendo o nada más creyó en el pasado? Otros tienen fe de futuro. Dicen, algún día creeré. No, hoy, ya. Tienes que creer hoy. Es muy importante. ¿Cómo estoy creyendo en Dios? Con toda la intensidad. A Dios se le ama con intensidad o no se le ama. Porque muchos decimos, yo amo a Dios, pero no me estoy entregando ahorita. O ya llevo años en el Evangelio y no he amado a Dios en todo mi pasado. Hoy que debiera de entregarme y servir, no me siento con muchas ganas. Y en el futuro, pues no sé si le haga yo el favor a Dios de seguirlo o no en el futuro. Hermano querido, pasado, presente y futuro se requiere la fe en el Señor. ¿Para qué creyendo? Levántese, no viva del pasado. No sea de los evangélicos que viven del pasado. Es que yo cuando me convertí, no, ya eso ya pasó. Qué bueno. Hoy hacen falta cristianos entregados. Hoy hacen falta cristianos que vengan y que se consagren y que se comprometan. Hoy hacen falta. Y en el futuro, si el Señor aún tardara en venir por su iglesia, hermano, seguirán haciendo falta cristianos. Que lleguemos al punto de convicción de decir, yo no me puedo dar un tiempo de vacaciones en la fe. ¿Sabe que en la fe no hay vacaciones? ¿Sabía usted eso? En la fe no hay vacaciones. Sí, usted tiene que tomar vacaciones a veces porque si no nos morimos y no descansamos, pero yo no puedo dejar de leer la palabra, no puedo dejar de congregarme, no puedo dejar de servir, porque Dios dice que yo tengo que servir. Creyendo, tiempo perfecto, es muy importante que yo lo entienda. Dice, ¿para qué creyendo? Algo que afectó a mi pasado, algo que afecta a mi presente y que afectará a mi futuro, porque si no, no soy cristiano consagrado a Dios, lo tengo que hacer así, para que creyendo tengan vida en su nombre. La palabra vida es zoe. Y vida quiere decir vida espiritual. Hay tres palabras griegas. Bios, zoe y psique. Te las conoce tal vez ya. Pero la vida zoe es la vida espiritual. ¿Cómo tengo vida? Una vida espiritual. La vida de Cristo, la vida de Dios, la vida en Cristo, la salvación y la vida eterna. Usted ya tiene la vida eterna. Dios es radical. Dios nos da las cosas extremas. El regalo más costoso es la vida eterna y ya nos lo dio Jesús. A veces estamos tan preocupados por las añadiduras. ¿Qué iré a cenar al rato? ¿Qué comeremos en la semana si no hay nada en la cena? Me quedé sin trabajo. No puedo caminar. No puedo esto. No puedo. Hermano, nos quedamos en los no puedo. Cuando hay un Dios grande que dice, yo estoy contigo, no temas porque yo te ayudo, pero quiero que tú sigas adelante, quiero que llegues a la vida eterna. Hermano querido, no se quede sin la vida eterna. Las cenas y las comodidades y los viajes y la ropa bonita, todo lo que nos gusta aquí en la tierra tiene un lugar, pero no se compara con el regalo de la vida eterna. Jesús no quiere que usted tenga comida hoy. Bueno, sí quiere, pero no es lo más importante. Jesús tampoco quiere, ni es lo más importante que usted esta semana tenga mucho dinero. Jesús quiere que usted tenga la vida eterna. Porque dice la palabra de Dios, ¿de qué te sirve que ganes el mundo y pierdas la vida eterna? Entonces yo necesito, lo primero es la vida eterna. Por las demás cosas voy a trabajar, voy a esforzarme, voy a administrar, pero lo principal es la vida eterna. ¿Usted tiene ya la vida eterna? ¿Está seguro de que ya está con el Señor? Porque mire, Dios no mandó a salvarnos a un ángel, ni mandó a un mensajero por ahí, Él vino a morir. Ahora, si Él se entregó tanto, ¿por qué yo no me entrego tanto? ¿Quién soy yo para no entregarme? Si Él se entregó, si Él me dio la vida eterna. Entonces, lo que Dios quiere principalmente que tengamos es la vida eterna. Dios tiene una visión así de largo plazo.
Sí necesito esto y esto, todo lo material lo necesito, pero lo que más necesito es la vida eterna. De manera que si alguien nos visita o nos escucha por los medios que hoy tenemos, necesita más que nada, lo más urgente es la salvación, el perdón de Dios y la vida eterna. ¿Está usted seguro de que si usted muriera hoy, usted seguiría con el Señor? Si es así, hermano, es la meta de la fe cristiana. Pero si usted no está seguro, hoy asegúrese con el Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos al Señor Jesús: yo quiero bendecirte, Señor, yo quiero estar en tu camino, yo quiero que tú seas el Dios de mi vida, necesito que tú me bendigas? Si hay alguna persona que nos visita por primera o segunda ocasión, le invitamos a pasar aquí al frente a orar por usted. No le invitamos a cambiar una religión ni nada de eso, no. Tome en serio la palabra de Dios. Usted necesita acercarse a Dios. Si usted se siente lejos de Dios o siente que necesita acercarse a Él, venga, le invitamos con todo el corazón. Lo más importante es que usted se acerque a Jesús. Mire que hay una persona, gracias a Dios, vamos a orar por ella, por supuesto, se va a acercar al Señor. ¿Hay alguien más que quiera hoy acercarse más a Dios, pedirle a Dios perdón, pedirle su bendición? Yo no sé si los jóvenes y adolescentes que están en la iglesia ya han tomado la decisión de seguir a Cristo, pero si no la han tomado, tómenla. Necesitan acercarse a Jesús. Es urgente que se reconcilien con Dios. Dios va a estar con nosotros, por supuesto. Vamos a orar por nuestra hermana. ¿Alguien más está aquí en esta tarde que quiera acercarse más a Jesús, tomar su evangelio, tomar su palabra? Esa es la meta más grande, hermano, que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón. Ahora, ¿cuántos cristianos queremos que Dios haga señales en nuestra vida? ¿Sí quiere usted orar por los enfermos? Venga y hágalo, comprométase, esté en la obra de Dios, prepárese para estar en las cosas de Dios. Usted va a ser un cristiano de señales si se consagra al Señor. Si no hay señales es porque no estamos consagrándonos como deberíamos. Hay que consagrarnos al Señor. Hay que ver a los hermanos orando. ¿Alguien más quiere decirle: Señor, yo quiero que tú hagas señales en mi vida? Ya quiero romper un cristianismo a medias. Yo quiero entregarme totalmente a ti, Señor. De verdad, que tú hagas señales. ¿Y cuántos queremos estar en las Escrituras, hermano? Que la palabra de Dios sea la que se cumple. Todos los tipos de milagros que sí están en la Biblia. Los que no están en la Biblia, no tenemos que preocuparnos por ellos. No sé si alguien más quiere orar, hermano, por fortaleza espiritual, por una consagración, una necesidad especial, pero tenemos que orar a Dios. Estas señales se dieron para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida eterna. ¿Tiene usted la vida eterna? Si alguien no tiene la vida eterna todavía, acérquese, hoy es gratuita. A Jesús le costó su sangre, pero nos la da gratuita a nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta hora damos gracias, Señor, delante de ti, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque tu fidelidad es sobre todas las generaciones. En este momento, Señor, te ponemos en tus manos nuestra vida. Te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu palabra se tiene que predicar hasta el día en que Jesús llegue por su iglesia. Oramos por todas las naciones, por toda la gente que nos puede escuchar o ver, Señor, porque quizás están por primera vez sabiendo que Jesús vino a morir para darles salvación. Tu palabra dice, estas señales se escribieron para eso. Sí, hay milagros de sanidad, Señor. Rogamos por todos los enfermos que hay entre nosotros, que tú les sanes, que tú les bendigas. Tú tienes autoridad, Señor. Ciertamente usas mucho algunos predicadores o predicadoras que oran por los enfermos. Es una bendición que estén con nosotros, Señor, pero cada cristiano podemos orar por los enfermos. Cada cristiano podemos orar por los vecinos, por los compañeros, por los conocidos, y podemos pedir que tú sanes y sanarás, Señor, porque no es de hombres o mujeres específicos, es que Jesús puede sanar a cualquier enfermo. Si un cristiano o una cristiana lo cree y ora y se dispone, se pone en la brecha para orar por los enfermos en los hospitales, en las calles, en las plazas, en un domicilio, en un templo, en cualquier lugar, los enfermos tienen necesidad de un sanador, y ese es Jesucristo. Señor, ponemos en tus manos nuestra vida para que tú nos uses y que las señales nos sigan a nosotros, Señor, que no seamos seguidores de señales. Ciertamente también hay hermanos y hermanas muy carismáticos, que tú haces grandes cosas en sus vidas y te agradecemos que las sigas haciendo para que mucha gente crea, pero que no nos quedemos con la señal. La señal puede ser buena, puede ser edificante, Señor, pero tiene que ser solamente un medio para que la gente conozca al Salvador. No es el objetivo de Dios que haya señales, sino que las señales nos lleven a Cristo, y si las señales no nos
han llevado a Cristo, no se ha cumplido el propósito de Dios, Señor. Muchos de nosotros hemos visto enfermos ser sanados, hemos visto personas con milagros de aprovisionamiento, Padre, cuando nuestro salario no alcanza, cuando la alacena está casi vacía y aún así en la mesa tenemos algo que llevar a nuestros hijos por tu gracia, Señor, porque tú proveíste de una manera milagrosa también, Señor. Hay milagros sobre la naturaleza cuando observamos cosas que nos pudieron pasar, situaciones de riesgo, de peligro, Señor, el gran caos social de inseguridad en el que vivimos y salimos a las calles y regresamos a la casa, Señor, es un milagro que estemos llegando con bien en medio de tanta crisis, pero te pedimos que esas señales sean un testimonio, que podamos compartirlas, que podamos orar, porque es algo que tú estás dándonos delante de ti, Señor, como una señal para que sigamos a Jesús. Pero también una cosa muy importante es que todo sea bíblico, Señor. Hoy la iglesia ha crecido mucho, hay iglesias con recursos que están en internet, en la televisión, en la radio, están en muchos medios, Señor, pero que se predique el milagro de la salvación, que se predique la palabra de Dios, que se prediquen, Señor, las escrituras, Padre. Hoy hay milagros muy extraños en algunas iglesias, oímos de cosas muy raras que no están en la Biblia, y si esas cosas que no están en la Biblia se están predicando, tenemos que reflexionar, porque solamente lo que dice la palabra de Dios es lo que tenemos que creer, Señor. Ciertamente hay milagros, hay bendiciones, pero te pedimos que tú bendigas según tu autoridad, Padre Santo, y te damos las gracias porque podemos seguir a Jesús. Aquí hay una persona hoy, Padre Santo, que se está acercando para venir a los pies de Jesús, Señor. Cuando dijimos, alguien quiere acercarse a Jesús, acérquese hoy, que Jesús le va a bendecir, le va a tocar, le va a tomar. Aquí está esta mujer, Señor, te pedimos que tú la toques, la bendigas, la salves, la sanes, Señor, que ya empiece una relación con Jesucristo, vital, fortalecida, bendecida, Señor. Si hay pecados en su vida que ella pide perdón hoy, ella es perdonada por la sangre de Jesús, Señor, por la obra de Jesús. Cualquier necesidad que ella tenga, la ponemos en tus manos, Señor. Y a todos mis hermanos, hombres y mujeres que están aquí en el altar, Señor, que queremos comprometernos con un evangelio en el que de veras estemos creyendo. Fortalécenos, Señor, porque de verdad la lucha es fuerte, pero confiados en ti podemos seguir adelante, Padre. Que haya señales cuando mi hermano o mi hermana predique, se van a levantar muertos, se va a haber aprovisionamiento, milagros sobre la naturaleza, muchas sanidades, Señor, porque a esto tú nos llamaste, Señor. No eres un Dios que solamente uses a presbíteros o pastores o misioneros, no es así. Usas a todo aquel creyente que se dispone a servir, a evangelizar, a orar por los enfermos, y habrá muchos milagros, muchas sanidades. Dice esta palabra, para que las señales les sigan a ustedes, para que estas señales confirmen que el mensaje se predicó. Y si alguien en cualquier parte del mundo escucha este mensaje, Señor, que sea tocado por el Espíritu Santo, que se acerque a ti, que busque una Biblia, que busque una iglesia cristiana donde pueda empezar a ser discipulado, Padre. Y te damos las gracias por cada bendición. Gracias por los jóvenes que están aquí orando al frente, Señor, por los varones, por las mujeres, los ancianos, que queremos pedirte de verdad que haya señales, Señor, que las señales sean una confirmación del milagro, del testimonio de la salvación, y que sean una confirmación de lo que predicamos, Padre, pero que todo sea según las Escrituras. Ningún tipo de milagro, ningún tipo de enseñanza que no esté en la Biblia lo vamos a predicar. Predicaremos solamente lo que dice la palabra de Dios. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Sí, antes, hermanos, si usted tiene que seguir orando, lo puede hacer, por supuesto, pero